Taller Evangelio de Marcos. Como esté el corazón, así será la cosecha. Marcos 4, del 1 al 34. Marcos nos indica nuevamente el escenario en que Jesús predicaba. La casa tenía el espacio limitado, pero junto al mar las multitudes podían acudir a escucharle. La persecución de los escribas y fariseos obligó a Jesús a hacer uso de las parábolas. La persona con el corazón endurecido no comprendería y no podría usar las verdades de Jesús en contra de lo que la religión decía. Las parábolas cumplían la función de asimilar verdades espirituales del reino de los cielos mediante ejemplos que los oyentes pudieran comprender. En esta ocasión, el Señor utilizó el de un sembrador que salía para sembrar. La mayoría de las personas en esa región tenían contacto con el campo. Ellos sabían lo que un sembrador hacía y comprendían los distintos tipos de terrenos que Jesús utilizó en su enseñanza. Sabía que el terreno endurecido es incapaz de recibir la semilla. El terreno con poca profundidad de tierra con roca bajo ella no permite crecer la raíz suficiente. El terreno con espinos o semillas de estos crecen con el sembrado y lo ahogan. Finalmente, la buena tierra. Si se posee un cierto conocimiento de siembra o conoces a alguien que se dedique, te dirán que el sembrador prepara la tierra antes de sembrar. Quita las piedras, a la superficie para que no esté dura, quema los rastrojos. Todo este tip tiene como objetivo que la tierra sea lo mejor posible y que al recibir la semilla tenga una buena cosecha. No es difícil comprender lo que Jesús les estaba relatando. Todo eso lo sabían. Sabían que la semilla que cae en el camino no será planta porque los pájaros la comen. Se sabía que la semilla que cae en lugares donde hay piedra a poca profundidad, al tener poca raíz, aunque salga la planta, el sol la quema. Conocían cómo los espinos ahogan a las plantas y no las dejan crecer. Y por supuesto, la semilla que cae en buena tierra, al final, en la recolección, produce fruto. Quizás no tanto como el Señor estaba indicando, de una semilla 30, 60 o hasta 100 semillas. ¿Qué quería decir con el ejemplo? Ni los discípulos pudieron comprender. Por esto le preguntaron sobre qué quería decir la parábola. En ese momento Jesús les explica el motivo de las parábolas. A vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Debemos tener en cuenta que los discípulos no poseían el Espíritu Santo, que es el que revela la palabra. Por esta razón tuvo que mostrársela a Jesús. En la actualidad, todos aquellos que se encuentran en el Señor están aptos para que el Espíritu Santo les brinde la comprensión. El que no está en Cristo no entenderá nada. Escucha, pero no recibe el entendimiento. Es su razonamiento, a través de la interpretación, el que trae las respuestas y por esta causa la palabra tiene tantas interpretaciones, según quien la razone. El creyente no interpreta, espera la revelación del Espíritu Santo. El motivo por lo que pasa esto, dice el Señor, es para que, sin estar en Cristo, no se reciba el perdón de pecados. Es al recibir el perdón, al ser alcanzado por la salvación de Jesucristo, cuando el creyente comprende la palabra. Jesús, a solas con sus discípulos, les revela el significado espiritual de la parábola. Esto provoca que no se saque de contexto, ya que es el mismo Señor quien lo muestra. 4 tipos de corazones reciben la palabra. El sembrador es quien siembra la palabra. Tú eres un sembrador cuando predicas el Evangelio a otras personas. Dependiendo de cómo esté el corazón, así será el resultado. La semilla es la palabra, no nuestro razonamiento. Un corazón duro escucha la palabra, pero puede más la voz de Satanás, el cual quita la palabra que se ha entregado y no produce ningún resultado. Un corazón superficial es el que escucha la palabra y siente gozo al recibirla, pero no puede profundizar. Aunque parece que no es de duro corazón, después de recibirla se esconde un corazón más impenetrable que el primero. Cuando llega la dificultad por la tribulación o la persecución que produce Satanás por la palabra, tropiezan, esto es, hacen más caso a la voz de Satanás olvidando la palabra recibida. Un corazón mundano es el que recibe la palabra, pero no puede lograr dar fruto porque está lleno de afanes, engaños de riquezas y codicias. Solo los que son buena tierra reciben la palabra y darán fruto. La pregunta sería, ¿cómo se puede ser buena tierra?
La respuesta se obtiene en cómo se consigue una buena tierra para sembrar. La tierra no podrá hacer nada por sí misma, es el labrador quien la hace buena. El labrador es Dios, con lo que la buena tierra que recibe la palabra y da frutos son todos aquellos que han sido rescatados por Jesucristo, perdonados los pecados y renacidos en Cristo. Supuestamente, Jesús siguió usando parábolas para mostrar más verdades del reino. Una vez que los discípulos entendieran que necesitaran ser preparados para percibir las verdades divinas, entonces estarían preparados para proclamar esas verdades a otros. Jesús usó 3 parábolas para identificar 4 características de las personas hechas buena tierra. Dan testimonio, actúan con expectación, esperan con dependencia y caminan con confianza. Una vez que Cristo nos alcanza, nos convertimos en lámparas que alberga su luz. Para nada sirve una lámpara si no se coloca en lo alto para que otros puedan ver. En el reino de la luz no hay tinieblas. Una vez trasladado a él, todo es visible, ya que se está en la verdad. Si alguno tiene oído para oír, oiga. El oído lo provoca él, es la fe. Es el prestar atención a la palabra lo que trae la revelación. Por eso les dijo, presten mucha atención a lo que oyen. Cuando más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado, y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Un creyente sabe que es Dios quien realiza la obra para obtener resultados. Nosotros participamos con la siembra de la palabra, pero luego es Dios quien se encarga de que la palabra dé frutos. Lo sembrado produce fruto, y es en esa confianza de dependencia de Dios en donde descansa el cristiano, el cual, sin haber hecho nada, recibe la bendición privilegiada de disfrutar la cosecha espiritual. La siembra espiritual se realiza en el reino sobrenatural, donde el crecimiento no depende de lo físico o lo establecido por la razón. La última parábola muestra esto, que por muy pequeña que sea nuestra intervención, sembrando una pequeña palabra, Él la hará crecer de forma sobrenatural y sus resultados generarán mucho fruto, porque se está sembrando en Cristo. Termina Marcos esta sección donde ha introducido las parábolas, indicando que era lo que utilizaba Jesús para que los que no tenían interés en lo que decía no pudieran usarlo en contra de él, aunque al final seguían acusándole de hablar de forma que no se entendía. Sus discípulos tenían el privilegio de entenderlas, porque él se las declaraba, como en la actualidad, el privilegio que tenemos los creyentes, que recibimos la revelación de su palabra a través del Espíritu Santo.